Muy buenas tardes. Los saluda Patricia Ortiz, especialista AGEBRE. Una vez más, en la cuarta fecha de nuestro curso Planificar y Evaluar para Aprender. Experiencias de aprendizaje en la primera parte. Un gusto recibirlos nuevamente en nuestra cuarta fecha, en nuestro curso, que se da todos los días martes de 4 a 6 de la tarde. También reciban el saludo de todo el equipo del curso y también el de la jefa del área, la señora Natalie Canales, responsable del diseño y la planificación de todos estos cursos dirigidos al fortalecimiento de las capacidades y competencias de nuestros maestros de la jurisdicción de la UGEL 03. El día de hoy también nos acompaña, como siempre, nuestra amiga Isabel Suyo, que también nos va a ayudar a despejar todas estas incógnitas que tenemos sobre la planificación, sobre cómo diagnosticar, sobre cómo evaluar. El propósito de hoy, no sé si María Esther puedes compartir antes de darle pase a Isabelita. El día de hoy vamos a, antes de hacer una planificación, antes de todo, tenemos que conocer algo muy importante. Y ese algo muy importante, ese elemento tan importante que es dentro de esa planificación es pues el estudiante. Pero para ello tenemos que conocer otros elementos también que nos van a ayudar a ese diagnóstico, a esa planificación. No sé si María Esther nos puedes compartir la presentación para que podamos dar inicio con Isabelita. Esperamos profesores, amigos, ¿no?, que nos acompañan ya desde varias fechas, sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes, sus interrogantes. Trataremos de resolverlas todas y si no, las tenemos muy en cuenta para la siguiente fecha. Como les digo, esta es una primera parte. Para la siguiente habrá una segunda parte donde seguiremos trabajando, ¿no?, sobre este tema que es tan, es la base, ¿no?, es la base para poder hacer nuestro trabajo de planificación y ver cómo vamos a trabajar, cómo vamos a evaluar. Anteriormente, las otras dos exposiciones ya nos han dado varios elementos y hoy Isabel va a trabajar con otro elemento más. Muy bien, ahora sí, Isabelita, creo que sí, ahora sí te dejo. Agradecemos pues a todos y bueno, Isabelita, todo tuyo. Muchas gracias, Pati. Es un gusto, como siempre, poder ingresar a los hogares de cada uno de nuestros colegas, que se dan el espacio, se dan la oportunidad de seguir aprendiendo en esta formación docente en servicio que tanto ha ayudado para que nosotros como maestros en esa primera línea que también cuidamos la educación de nuestro país, podamos definitivamente iniciar, como tú bien lo has mencionado, este proceso de planificación. En estas 2 semanas que nos compete, pues, realizar nuestros trabajos de gestión educativa y de gestión institucional, ¿no?, de la mano con nuestro equipo directivo, pues también nos compete iniciar con nuestra planificación. Una bienvenida especial, sabemos que se contactan desde muchos lugares de nuestro país, con ese cariño afectuoso que tenemos en todas las regiones y que hemos tenido la oportunidad pues de gozar en una modalidad presencial. Ahora más que nunca extrañamos, ¿no?, todas esas demostraciones de cariño, de afecto y de reconocimiento. Muy bien, paso entonces a compartir pantalla. Le hemos preparado unas presentaciones y lógicamente, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades, nos daremos un espacio para poder resolver algunas de las preguntas que de repente ustedes pudieran tener en el transcurso de nuestra exposición. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con la primera parte del diseño de experiencias de aprendizaje. Y como hemos colocado ahí, un camino hacia el aprendizaje significativo.
¿no? Es interesante y es importante saber que el propósito específico de esta primera parte de las experiencias de aprendizaje es conocer las necesidades e intereses de los estudiantes según el contexto. Como bien se ha mencionado, ya en anteriores sesiones hemos empezado a reconocer insumos muy importantes y que probablemente no hemos, de todas maneras, en una modalidad presencial o remota como fue el año pasado, ¿no? Y cada uno de ustedes sabe lo que hemos tenido, pues, que vivir, que estudiar, que aprender, que validar, ¿no? Y que de repente no hayamos puesto en práctica justamente por esta situación que se dio al inicio de la emergencia sanitaria. Y entonces, en ese sentido, comprender pues que cada vez vamos yendo más seguros de lo que vamos haciendo, cada vez estamos, digamos, más empoderados de aquello que implica la implementación del currículo nacional, ¿no? Así como el desarrollo de las competencias hacia pues ese logro de perfil de egreso que tanto ansiamos todos los maestros de nuestro país, ¿no? Muy bien, las experiencias de aprendizaje, un camino hacia el aprendizaje significativo. Entendiendo de que el aprendizaje significativo implica todo aquello que nos sirve para la vida, implica todo aquello que tiene una significancia para la vida del estudiante. Es el aprender para poder aplicarlo en la vida cotidiana. Y en esa línea, nosotros también sabemos que para poder diseñar una experiencia de aprendizaje de manera transversal, nosotros no podemos dejar de promover todos estos aspectos formativos, ¿no? Que implican nuestra modalidad remota y que no ha dejado de considerarse aún a pesar de este cambio de modalidad, ¿no? El hecho de que tenemos pues que tomar nota de lo que vamos nosotros compartiendo, aquellas ideas importantes, no necesariamente todo lo que está en la diapositiva, digamos, se expone, se explica, ¿no? Se aclara. Y también es importante, pues, pedir la palabra para intervenir o a través del chat, ¿no? Como bien se ha mencionado, podemos hacer las preguntas para que en el momento que hagamos el alto pudiéramos tener esa oportunidad, pues, de absolverlas, ¿no? Asimismo, es importante también que sepamos siempre también en la formación a nuestros estudiantes el hecho de que tenemos que iniciar nuestras sesiones con el micro apagado. El día de hoy específicamente vamos a dialogar acerca de la definición, qué cosa es una experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Qué implica para esta modalidad remota? O podría llamarse más adelante semipresencial, ¿no? Dependiendo de aquellas coordinaciones o acuerdos o instrucciones que nos pueda dar el Ministerio de Salud, ¿no? Asimismo, vamos a dialogar acerca de las fases de la elaboración de una experiencia de aprendizaje que tenemos que considerar. Si bien es cierto, el día de hoy tenemos un producto importante que hay que trabajar en esta semana y los animamos pues a realizarla, vamos a encontrar la utilidad, la necesidad de poder pues trabajar la caracterización de nuestros estudiantes según el contexto, ¿no? Atender a esas necesidades, intereses de nuestros estudiantes, ¿no? Y esta es una frase que generalmente siempre la mencionamos, ¿no? Es importante que nuestra planificación vaya dirigido a esa diversidad de estudiantes que nosotros solemos tener en nuestras instituciones. Y es más, dentro de una misma institución, nosotros encontramos diversidad en las secciones, en los grados, aun a pesar que puedan estar colindando en las edades, encontramos que hay una gran diferencia de una escuela a otra. Por eso es tan importante realizar esta caracterización, producto de la sesión de esta semana. Muy bien, como bien lo decíamos, la experiencia de aprendizaje es una oportunidad que se le ofrece al estudiante para que tengan una vivencia. Su mismo nombre lo dice, experiencia, ¿no? Vivencia compartida. Y esta vivencia compartida los va a llevar de nuestra mano, con nuestras orientaciones, con nuestra mediación, ¿no? Con una intencionalidad pedagógica que es la que tenemos todos los profesionales en educación, de descubrir, conocer, ¿no? Crear, ¿por qué no? Desarrollar competencias. Y sobre todo, en esa búsqueda del aprendizaje autónomo, en esa búsqueda del aprender a aprender.
En este proceso de planificación, ¿no? Es importante, en primer lugar, pues, determinar los propósitos de aprendizaje, ¿no? Y nosotros vamos a saber planificar las estrategias, los instrumentos de recojo de información, las formas, los métodos, todo aquello que nosotros vamos a considerar acorde al enfoque del área, acorde a las capacidades de la competencia, y vamos a hacerlo muy bien y nos va a dar un buen resultado de aprendizaje si nosotros identificamos claramente estas necesidades, para luego, ¿no?, establecer esos criterios de acuerdo a esa diversidad, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros procuramos evaluar, valorar todas aquellas evidencias de acuerdo a esa diversidad que tenemos. Yo vuelvo a recalcar el hecho de que seamos dos escuelas de repente frente a cada una, no necesariamente todos los estudiantes pueden presentar las mismas características, ¿no? Por eso es muy importante no solo analizar el entorno, sino esas cualidades, características, estilos, ritmos de aprendizaje que puedan tener nuestros estudiantes. Para, pues, ¿no?, pertinentemente diseñar y organizar las llamadas situaciones de aprendizaje, las situaciones significativas que van a ser llamativas, retadoras para nuestros estudiantes, y poder así, pues, ¿no?, brindarles, ¿no?, y planificar aquellas estrategias y condiciones propicias de acuerdo a este propósito de aprendizaje. Y entonces, ¿qué cosa es, no? Según, pues, el Ministerio de Educación, en sus documentos que se han publicado, pues es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío, ¿no?, complejo, y se desarrolla en etapas sucesivas, ¿no? Y este desarrollo en etapas sucesivas implica que se extienda a varias sesiones, o llamadas momentos dentro de la misma sesión. Si bien es cierto, ¿no?, en los años anteriores, en una modalidad presencial, nosotros hemos estado trabajando los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, estos ya se han convertido, digámoslo así, en un modus vivendi, en una forma de actuar inherente a cada maestro. Han sido varios años de estudio, de práctica, de acompañamiento para conocer estos procesos pedagógicos y estos procesos didácticos, que en este momento lo que tenemos que hacer, pues, es adecuarnos, adaptarnos a esta modalidad remota, en la cual solemos gozar, lo digo así, de un espacio, ¿no?, pequeño, corto, para podernos encontrar con nuestros estudiantes, ¿no? Y todo va a depender, por supuesto, también del nivel, del número de horas que nosotros podamos estar conectados de manera sincrónica en esta realidad que solemos tener, también de acuerdo a esas potencialidades que pudiera tener las familias de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esto nos obliga a optimizar estos tiempos, ¿no? Nos obliga a brindar a nuestros estudiantes aquello que es netamente necesario. Por eso estas experiencias deben estar muy bien diseñadas. Ahora, desde el mismo Ministerio de Educación, ¿no?, desde la dirección del currículo, se nos orienta a que estas experiencias de aprendizaje brindadas desde la estrategia de Aprendo en Casa son muy útiles, son recursos, son insumos, pero también a la vez no es que todo lo tengamos que hacer o tengamos que hacer lo mínimo, ¿no?, sino que con esa profesionalidad que nos caracteriza podamos identificar, podamos discernir cuáles son aquellos insumos dentro de toda la estrategia de Aprendo en Casa que podamos utilizar de acuerdo a estas características y necesidades de nuestra institución. Por lo tanto, es importante, pues, reconocer que una experiencia de aprendizaje debe estar diseñada, ya sea si yo escojo, ¿no?, desde la estrategia de Aprendo en Casa cuáles son las más pertinentes, yo las debo analizar bajo esta mirada, ¿no?, bajo esta lupa, ¿no? Y si yo necesito diversificar, porque es una característica importante de la implementación de currículo, el poder diversificar, el poder ser flexible, no hay nada escrito sobre piedra, todos estos son insumos y recursos que nosotros como profesionales adecuamos e implementamos, ¿no?, muy seguros del enfoque por competencias, muy seguros de la evaluación formativa, ¿no? Son actividades, pues, que deben permitir
desarrollar el pensamiento complejo y sistémico. O sea, tiene que ser lo mejor, lo que yo voy a poder brindar en ese escaso tiempo que tengo que aprovecharlo para poder tener con mi estudiante esta posibilidad, ¿no? Deben ser actividades potentes, consistentes y coherentes. Sobre todo, interdependientes entre sí. Lo explicamos, ¿no?, en nuestra segunda sesión. La importancia que tenía cuando hablábamos del enfoque por competencias, de comprender que para poder desarrollar una competencia teníamos que interrelacionar sus capacidades y que no podíamos dejar de interrelacionar ninguna de ellas, porque solo esa interacción iba a permitir que desarrolláramos pertinentemente en el ciclo que corresponde la competencia que estamos planificando, ¿no? Y lógicamente, para ser consideradas auténticas, este término auténtico significa que es real en el momento, en el tiempo, deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados, ¿no? Y si es posible, realizarse en dichos contextos, ¿no? Entonces, todos sabemos y hemos escuchado seguramente también en los webinars del Ministerio de Educación y en todos aquellos cursos que nosotros estemos seguramente inscritos, ¿no? Estas características que no podemos dejar de considerar cuando empezamos a planificar nuestras experiencias de aprendizaje. Nos deben llevar a nuestros estudiantes a poner en juego no solo una, sino diversas competencias que deben estar asociadas, organizadas por áreas. Y esto nos obliga, estimados colegas, a planificar en trabajo colegiado. Y lo menciono especialmente para el nivel secundario porque es donde suele costar, ¿no?, un poco más realizar este trabajo colegiado para poder planificar. Pero es que tenemos que poner ya en juego todas estas habilidades del siglo XXI, ¿no?, siendo el trabajo en equipo una de estas, ¿no? Y cada quien, ¿no?, considerar también el enfoque planteado en los programas, en las guías, ¿no?, que también se ha tenido a bien publicar y que a las cuales también yo me hago referencia cada vez que tenemos estos encuentros, hacemos referencia porque es importante saber que hay un sustento detrás, hay una publicación autorizada del mismo ministerio para poder emitir y poder dar las orientaciones necesarias, ¿no? Estas secuencias de actividades tienen que estar conectadas con los diversos materiales, que si yo decido utilizar todo ese cúmulo, que es muy interesante, ¿no?, de la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no?, hagamos el mayor uso posible de esto, y sobre eso también yo puedo recrear, ¿no?, puedo adaptar y adecuar a esta realidad, ¿no?, que es el producto de esta sesión, ¿no?, a mis estudiantes, cómo trabajar estas estrategias de Aprendo en Al parecer hemos tenido un pequeño problema, pero lo vamos a solucionar en algunos minutos. Pero como ya Isabelita lo ha ido diciendo, eh, esta parte es importante y por lo general a veces nos saltamos esta parte interesante, que es conocer justamente estas experiencias, vivencias, ¿no?, para potenciar y desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes. En breves minutos vamos a estar de regreso con la ponencia de Isabel. Vamos a esperar que arregle su pequeño problema técnico y vamos a continuar con lo del día de hoy. A veces suceden estos percances que nos juega la tecnología, pero siempre todo tiene solución. Como ya venía diciendo, estas experiencias nos van a permitir determinar los propósitos de aprendizaje, ¿no?, que es nuestro tema de hoy.
En unos segundos vamos a regresar con Isabel. Es posible que haya tenido un pequeño problema técnico, pero para poder continuar con nuestra exposición del día de hoy, ¿no? Nuestro trabajo del día de hoy. A ver, vamos a, mientras regresa la ponente. Es importante conocer que nuestras experiencias de aprendizaje nos van a permitir pues conocer y poder diseñar y organizar nuestras situaciones y experiencias, ¿no? Este diagnóstico que vamos a hacer de nuestros estudiantes nos van a permitir realizar ello. Ahora, esto nos va a permitir tener claro nuestros propósitos, ¿no? Para poder diseñar esta experiencia. Y debemos pues recoger esta información, ¿no? Esta información que nos van a brindar nuestros estudiantes de distintas formas dentro de los diversos niveles de inicial, primaria y secundaria, nos va a permitir conocer sus necesidades, sus intereses, según su contexto. Isabel va a regresar en breves minutos. Ahora sí, Isabelita. Sí, ¿qué pasó? De verdad que este Zoom nos ha jugado una mala pasada. Vamos a continuar, estimados colegas. Muy bien. Entonces estábamos nosotros, pues, ¿no? Un poco describiendo estas características de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Que plantean preguntas, como bien lo decía, Bueno, nuevamente hay un inconveniente con la conexión. Son percances que nuevamente suceden. A ver si Isabel se puede conectar nuevamente. A ver si nos conectamos nuevamente con Isabel para poder seguir con lo que nos ha presentado o lo que nos va a presentar para el día de hoy.
estos inconvenientes a veces, bueno, nos juegan malas pasadas, pero eso no nos va a detener en, en nuestro trabajo de hoy, ¿no? Eh, estas experiencias de aprendizaje son necesarias, están dentro de las normas y lineamientos que el Ministerio de Educación, como ya Isabel lo ha dicho, eh, lo ha compartido. También hay una serie de recursos que también el Ministerio está compartiendo con todos los docentes. Sería bueno que bucear un poco también en las páginas de Proeduca, también es importante hacer ese un autoestudio, ¿no? Entonces, como Isabel nos venía diciendo, nos ha definido qué cosa era una experiencia de aprendizaje, nos ha definido, nos estaba definiendo las características, ¿no? Ahora, eh, Isabel ha remarcado que la experiencia de aprendizaje es una oportunidad que se ofrece al estudiante para, como decía anteriormente, descubrir, conocer, crear y desarrollar sus competencias, ¿no? Aprender a aprender. Y este proceso de planificación es necesario, ¿no? En él es necesario para hacer esta planificación, es necesario determinar estos propósitos de aprendizaje, establecer los criterios y diseñar las situaciones, pero tenemos que tener un punto de partida y nuevamente remarcamos que el punto de partida es el diagnóstico de los aprendizajes. Si ahora recordamos nuevamente que la experiencia de aprendizaje pues es un conjunto de actividades, ¿no? Que tenemos que proponer, ¿no? A los estudiantes para enfrentar pues una situación, un desafío, un problema complejo. Muchas veces decimos por qué no aprenden, pero no aprenden precisamente porque no hemos indagado, no hemos investigado sobre aquellas necesidades, aquellas competencias que podrían ellos desarrollar y no hemos indagado más porque pensamos que nosotros podremos planificarlo y sobre los contenidos que planificamos los estudiantes deberían aprender y bueno, pensamos que ellos, ¿no? Con su esfuerzo podrían resolver, pero no es solamente su esfuerzo, es el reto que nosotros les podamos poner de tal manera que sea interesante para ellos, pero para que sea interesante, pues tendríamos que conocer qué cosa es lo que les interesa, qué es lo más lógico, ¿no? Ahora, esto, como ya nos venía explicando Isabel, tienen que ser pues actividades que son potentes, ¿no? Ya que se ha hecho un diagnóstico, pues tendría que haber una actividad que pueda desarrollar ese pensamiento complejo. Pero para desarrollar ese pensamiento complejo necesitamos conocer, ¿no? Necesitamos conocer qué es eso que podría comprometerlos y generar su participación, porque podríamos crear algo muy interesante para nosotros desde nuestra perspectiva como adultos, pero no nos ponemos en el lugar del estudiante y tampoco no nos ponemos a pensar qué procesos podríamos desarrollar en ellos a partir de estas situaciones potentes, ¿no? De estas situaciones son que deben ser potentes y también, como lo dijo Isabel, interdependientes entre sí y con una secuencia, ¿no? Haciendo referencia, pues teniendo en cuenta que lo que es muy importante, el contexto, ¿no? El contexto del estudiante, ¿no? Y ese contexto le va a permitir darse cuenta de lo que le rodea, de la problemática o de las fortalezas que le dé, que el estudiante pueda encontrar, ¿no? En su contexto. Ahora, estas actividades tienen que hacer que el estudiante ponga en juego diversas competencias, ¿no? Organizadas por áreas, ¿no?
Cuando decimos organizadas por áreas, no solamente nos referimos que solo sea el área de comunicación o que solo sea el área de matemáticas. Isabel, ¿cómo estás? Sí, le estabas diciendo a los compañeros un poco un pequeño resumen, un pequeño repaso de lo que tú ya habías estado diciendo, y bueno, estaba explicando un poco de que los estudiantes, perdón, los maestros no deberíamos mirar solamente las competencias de manera individualizada, ¿no? Es mi área de comunicación y solamente voy a trabajar mi área de comunicación, sabiendo de que hay otras competencias que se pueden relacionar con mi área, ¿no? Y de la cual podría sacar provecho, ¿no? Al haber creado una situación que les interese, ¿no? Que sea potente. Me había quedado en el punto 2, no sé, a ver, ahora sí, son todos tuyos. Adelante. Gracias, vamos a continuar entonces. La verdad que he tenido que volver, salir, volver a aprender, volver a parar. Pero bueno, en realidad aquí tenemos que salir adelante con esto y vamos a continuar, estimados colegas, con las disculpas del caso. Muy bien. Muy bien. Y entonces con este conjunto, ¿no?, de características que hemos podido analizar en las experiencias de aprendizaje, nosotros también tenemos que identificar cuál es el rol que cumple el estudiante durante todo este proceso, ¿no? Él pues cumple un papel protagónico, ¿no? Y este papel protagónico tiene que ver justamente con la secuencia de actividades que nosotros les planteemos, ¿no? Tiene que presentar pues un orden, ¿no?, lógico para que le permita lograr el propósito, ¿no? Y nosotros tenemos que poner en juego también una serie, ¿no?, de actitudes hacia lograr pues ese sentimiento, ¿no?, de buscar la autonomía, de motivarse, de no solamente ser motivado por lo que nosotros le pudiéramos, ¿no?, poner en juego dentro de la experiencia de aprendizaje, sino también acerca de su automotivación. Asimismo, ¿no?, al estudiante nosotros tenemos que someter pues a enfrentar desafíos, a resolver problemas, ¿no?, mediante esta secuencia de actividades, ¿no? Y relacionar permanentemente cada una de estas actividades con la situación que se ha planteado. ¿Cuál es nuestro rol? ¿No? Ya lo hemos mencionado, es un rol mediador, un rol que lleva hacia una intencionalidad pedagógica, un rol que guía, ¿no?, de guía hacia los procesos y que sobre todo permanentemente va creando ambientes significativos, ¿no?, mediante el promover pues un clima de aula adecuado, ¿no?, para esto. Muy bien, vamos a revisar, ¿no?, la propuesta, un poco la propuesta del Ministerio de Educación, recalcando de que somos nosotros los que tenemos pues que discernir acerca de aquellos insumos y recursos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces aquí tenemos una diapositiva en la cual nosotros la hemos encerrado en rojo porque es lo que se nos promueve, ¿no?, desde Aprendo en Casa, pero sí es importante estudiarla, analizarla. Es más, se nos ha informado, en casa se van a empezar a colocar pues ya desde con bastante anticipación, entonces ya tendríamos que estar mirando, revisando qué podemos nosotros utilizar de ahí, ¿no? De repente todo, de repente una parte, de repente adecuo, ¿no? Y lógicamente estos recursos, ¿no?, y materiales que se nos brindan deben ser utilizados pues para diversificar, en base a las características y necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Y en esta propuesta, desde el Ministerio de Educación, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no?, una posibilidad de planificación, ¿no?, donde colocamos el propósito, ¿no?, colocamos el estándar, ¿no?, del aprendizaje, las actividades en relación con ese propósito y con ese estándar, y lógicamente en relación con la situación significativa, ¿no?, la mirada de la evidencia, ¿no?, la evidencia que aglutine la competencia o las competencias que nosotros hemos considerado en nuestra experiencia de aprendizaje, y los criterios de evaluación en relación al estándar, en relación a la evidencia que lógicamente ha sido elaborada, ¿no?, en consistencia con los contenidos.
Aquí tenemos otro ejemplo más, ¿no? De igual manera, ¿no? Los formatos que se brindan pueden ser formatos institucionales, pueden ser formatos también que se nos da desde el mismo planificador de la estrategia de Aprendo en Casa, o nosotros también podemos ir adecuando, porque como bien sabemos también, los formatos deben ser documentos que nos ayuden a nosotros, nos den esa viabilidad de poder pues recurrir como ayuda a memoria cuando nosotros estamos en plena ejecución, ¿no? Asimismo tenemos aquí, ¿no? Un ejemplo para inicial, ¿no? En el cual nosotros vemos cómo se interaccionan estas competencias, en este caso estas 3 competencias, ¿no? Construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y la competencia de indaga mediante métodos científicos, ¿no? Y vemos cómo personal social y ciencia y tecnología se están integrando, ¿no? En esta experiencia de aprendizaje. Se plantea el propósito en base a una situación acerca del COVID, pues, ¿no? Prácticamente todos estamos imbuidos de esta situación significativa, ¿no? Vamos diversificando, pero es lo que en realidad nos llama la atención también a nuestros estudiantes, ¿no? Nos tiene, pues, permanentemente en vilo, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo en este contexto de emergencia sanitaria. Y es a partir de este propósito, ¿no? Revisando las capacidades de estas 3 competencias que hemos colocado aquí, ¿no? Que nosotros planteamos, pues, las actividades, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de actividades que van, ¿qué hacemos en familia para cuidarnos del COVID? Nos cuidamos cuidando a la madre tierra, ¿no? Y las mascarillas, ¿dónde van? Indagamos cómo usamos el agua en casa, ¿no? Y asimismo también un recorrido de lo aprendido, ¿no? Entre las orientaciones nosotros sabemos que tenemos que tener una especie de bitácora, ¿no? Permanente, en la cual nosotros podamos pues siempre estar retrocediendo acerca de la seguridad de lo que vamos haciendo. Todo esto, ¿no? Con la promoción de los enfoques transversales a través de las actitudes, ¿no? Y a través de aquellos valores institucionales, ¿no? Por otro lado, también el no dejar, pues, ¿no? De considerar estos criterios de evaluación para evaluar el producto, ¿no? Que en este caso es acuerdos construidos en familia para prevenir y protegerse del COVID con acciones que cuiden el medio ambiente. Aquí tenemos una para el nivel primaria, ¿no? Igualmente se han integrado 3 competencias, ¿no? Una de personal social, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, lee diversos tipos de texto en su lengua materna, escribe diversos tipos de texto, ¿no? Y como ustedes ven, parte de una situación significativa, luego se plantean los propósitos de aprendizaje considerando esta situación, considerando las competencias y sobre todo considerando también el producto que se va a elaborar, ¿no? Se redactan las actividades en coherencia con las capacidades de la competencia, lo hemos mencionado, ¿no? Y lógicamente se van realizando estas actividades integrando las 3 competencias que nosotros hemos podido pues acá visualizar, ¿no? Como ustedes verán, desde la misma propuesta del Ministerio de Educación, las experiencias de aprendizaje tienen una duración de 2, 3 hasta 4 semanas, ¿no? Y en este caso se ha aproximado 4 semanas. ¿No? Aquí tenemos una de secundaria, también como ejemplo, ¿no? Desde la misma situación significativa, el planteamiento del propósito, ¿no? Esta experiencia es ambiciosa, ¿no? Porque se están trabajando, miren, resuelve problemas de gestión de datos, construye interpretaciones históricas, se comunica oralmente, lee diversos tipos de texto, escribe diversos tipos de texto, convive y participa democráticamente y explica el mundo físico, ¿no? Con una duración aproximada de 3 semanas, ¿no? Ahora, las actividades que nosotros planteemos para cada una de estas competencias, como lo hemos mencionado, guardan mucha relación con las capacidades, pero eso también implica que muchas de estas actividades
pueden integrar las mismas capacidades de cada una de las competencias, ¿no? Entonces, donde nosotros tenemos primero que analizar, ¿no? Es justamente el hecho de que las actividades que nosotros propongamos, ¿no? Tienen que ser actividades que interaccionen, que interrelacionen las capacidades de cada una de estas competencias. El tiempo aproximado, ¿no? Va a depender mucho también de esta caracterización que hemos mencionado tanto, ¿no? Para nuestra planificación, ¿no? Nosotros ponemos en juego, pues, estos dominios del marco del buen desempeño docente, que es importante reconocer también, ¿no? Y que no podemos dejar de considerar, porque en un acompañamiento o monitoreo de nuestros directivos, ¿no? Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que hacemos y por qué hacemos, ¿no? En este caso, la planificación de las experiencias de aprendizaje corresponden, pues, a dos dominios de los 4 del marco del buen desempeño docente, ¿no? La competencia 1, la competencia 2, la competencia 5, ¿no? En la competencia 1, en la cual nosotros tenemos que conocer y comprender las características de todos sus estudiantes, ¿no? Sus contextos, los contenidos propios disciplinares de cada competencia, de cada área, ¿no? Los enfoques, los procesos pedagógicos que ya lo hemos mencionado, que ya son inherentes a nuestra práctica, ¿no? Con el firme propósito, pues, de promover las capacidades de cada competencia, ¿no? De manera integral. Y en la competencia 2, ¿no? En la cual, pues, todos los maestros planificamos la enseñanza de forma colegiada, ¿no? Mucho hemos hablado de que en estas 2 semanas de gestión tenemos que procurar reunirnos, ¿no? Por ciclo, por área, ¿no? Por niveles, buscar esos espacios para poder planificar de manera conjunta, ¿no? Para poder garantizar así esta coherencia de los aprendizajes, ¿no? Y la programación curricular, como bien lo he mencionado, no es letra escrita sobre piedra, ¿no? Es plausible, es flexible, plausible de ser diversificada, adecuada, en el mismo camino, porque luego de nuestra evaluación diagnóstica, ¿no? Que vamos a realizar cuando ellos ya estén con nosotros, cuando analicemos todos estos insumos para hacer nuestra evaluación diagnóstica y poder aplicar una evaluación diagnóstica de entrada en el aula, nosotros vamos a tener inclusive más insumos para seguir diversificando nuestra planificación. Va a ser también parte de esas necesidades que nuestros estudiantes tienen, ¿no? Para este año especial, que es un año de promoción guiada, este primer semestre que se ha convertido en el semestre de consolidación, ¿no? Y que vamos a procurar, pues, que se consoliden todas aquellas competencias en las cuales hemos tenido dificultad el año pasado por todas las situaciones que nos ha tocado, pues, pasar, ¿no? Y a la par, ¿no? Que vamos planificando, pues vamos evaluando, ¿no? Por eso mencionábamos que en la experiencia de aprendizaje es muy importante plantear estos retos, que los estudiantes tengan claridad en el instrumento de evaluación que se les va a aplicar, tengan claridad si se va a utilizar una lista de cotejos, se va a utilizar una rúbrica. Ellos tienen que tener la certeza de que con ese instrumento ellos van a poder también autoevaluar su evidencia y saber con certeza qué es lo que su maestro espera que elaboren o que accione o que evidencie, ¿no? Cada vez que esté también frente a él de manera sincrónica, ¿no? Muy bien, entonces estamos pues en este dominio 1, en el cual nosotros estamos planificando, ¿no? Y a la vez planificando también la evaluación, ¿no? En base a lo que hemos pues mencionado con mucha, ¿no? Con muchas oportunidades, esta necesidad de diagnosticar, de conocer y reconocer, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Sobre experiencias de aprendizaje tenemos una serie de normativas en los glosarios de la normativa de la resolución viceministerial 093, en el glosario de la resolución viceministerial 094, en la 193, ¿no? Se menciona, pues, todo esto, por supuesto, además del currículo nacional, ¿no? Encontramos, pues, todos estos conceptos muy bien explicitados, ¿no? Entonces, vamos trabajando, vamos implementando el currículo con paso seguro de lo que vamos haciendo, ¿no? Ya nosotros también, en la segunda sesión, que tratamos el enfoque por competencias, ¿no? Hablamos claramente, ¿no? De esta necesidad de
cada vez empoderarnos más y hacer práctica, modus vivendi, ¿no? Este enfoque del desarrollo de competencias, teniendo la certeza, pues, que es un aprendizaje complejo, por eso es que no se desarrolla de un día para otro, ni de una sesión para otra, ni de una experiencia para otra. Nosotros tenemos que saber que ese conjunto, ¿no?, deliberado de experiencias que nosotros vamos a promover, poco a poco va a ir desarrollando la competencia y que tenemos nosotros en los estándares de aprendizaje esos momentos, ¿no?, de medida para ir, ¿no?, en referencia a ellos, ¿no?, tomando decisiones acerca de qué y qué otras formas y mejores tendremos para poder seguir, pues, ¿no?, en este desarrollo. Esto implica, ¿no?, que conozcamos, pues, ¿no? Lo habíamos mencionado también, ¿no? La importancia de conocer, pues, ¿no?, cada una de las competencias, sus capacidades, ¿no?, de cada una de las áreas que a nosotros nos toca como responsabilidad, ¿no? Conocer qué implica cada una de estas competencias en los 3 niveles, ¿no? Saber cómo este proceso de desarrollo va desde el nivel inicial, ¿no?, hasta el nivel secundario, ¿no? Teniendo pues justamente esa necesidad de la rendición de cuentas a los maestros siguientes, ¿no?, a nuestros colegas que en los siguientes ciclos y en los siguientes niveles se van a hacer cargo de aquel estudiante que va pues avanzando desde el nivel inicial, ¿no?, y va llegando hasta el nivel primaria y nivel secundaria, ¿no? Y todos debemos pues actuar de la misma manera, todos debemos desarrollar las competencias con estos mismos enfoques, con las mismas capacidades y de la misma forma, ¿no? Estamos ya en el tiempo de que debe haber un lenguaje común, ¿no? Que los niveles debemos trabajar de la misma forma, cada nivel no es una escuela por separado, ¿no? Cada nivel contribuye a la formación de este ciudadano peruano, ¿no?, que al término de su educación básica, pues va a estar con las competencias desarrolladas para que pueda, ¿no?, asumir ya una formación a nivel superior, ¿no?, y que pueda pues seguirse desenvolviendo, pueda seguir asentando, ¿no?, esta necesidad que nosotros tenemos acerca de convertirse en un ciudadano competente para el siglo XXI. Querida Patti, Sí, vamos a hacer aquí Isabel. un alto para las Ajá. preguntas. Sí, no sé si Mari y María Sánchez, nuestra compañera María Sánchez, tendrá alguna de las preguntas. Por favor, María. Sí, sí, Pati, buenas tardes también con todos los colegas que nos están acompañando, Isabelita también. Miren, acá, por ejemplo, tengo una consulta del maestro John Cabana Pacheco. Nos preguntan, las experiencias de aprendizaje de secundaria es trabajar con varias áreas. ¿Cómo podemos interlazar o entrelazarlas para que sean más eficaces? Muy bien, gracias María por la pregunta. Sí, en el nivel secundaria, y esto es muy válida esta pregunta, todavía estamos en ese tránsito de poder comprender esa integración. Pues resulta que en el nivel inicial y primaria, generalmente ha habido mucho más ejercicio de integrar competencias, de integrar áreas, ¿no? Se han trabajado proyectos tanto en el nivel inicial como en el nivel primaria. Sin embargo, en secundaria, solemos nosotros especializarnos, digamos así, en un área en específico, ¿no? Y lógico, nosotros manejamos, somos los especialistas, ¿no? Estamos empoderados también de cada una de estas competencias que suele tener cada área. Pero, sin embargo, ahora la orientación, como ya seguramente hemos analizado desde el año pasado con la estrategia de Aprendo en Casa, es integrarlas. ¿Qué significa esto, no? Que en estas semanas de gestión, y esta es nuestra segunda semana, tenemos que reunirnos, ¿no? Tenemos que hacer trabajo colegiado, identificar, ¿no?, en base a esa situación significativa, qué competencia de mi área se relaciona con esa situación significativa. Y al lado va a estar mi colega del mismo grado, ¿no?, pero del área, de otra área. Por ejemplo, yo soy de matemática, está al lado mi colega de comunicación, mi colega de ciencia y tecnología, mi colega, por lo menos empezar, y yo lo digo así con mucha, ¿no?, con mucha certeza, porque yo sé que es un camino que tiene que hacer el nivel secundaria, por lo menos empezar, ¿no?, con las áreas básicas, ¿no?
Me remito nuevamente a la estrategia de Aprendo en Casa y vamos a ver que en los planificadores suelen incorporar más de 4 competencias, ¿no? Por eso es que desde el inicio lo manifestábamos, ¿no? Está en nuestras posibilidades también de utilizar y de también ir a nuestro ritmo, porque también los maestros tenemos nuestros propios ritmos para aprender, para comprender, para empoderarnos y lógicamente para implementarlo con seguridad. Así es, estimado colega, ¿no? Yo lo comprendo plenamente, yo soy del nivel secundario, he tenido la posibilidad de pasar la experiencia en el nivel primario y en el nivel inicial, pero sí lo comprendo plenamente porque nos suele costar, ¿no? Y sí es necesario. Pero vayamos tramo a tramo, paso a paso, ¿no? Empecemos empoderándonos de las nuestras, veamos con qué área tenemos mayor afinidad. Mi orientación es que procuremos hacerlas por lo menos las 4 áreas básicas y luego poco a poco vamos a poder ir integrando. Y luego seguramente a mitad del año vamos a mirar la estrategia de Aprendo en Casa y ya no va a ser para nosotros extraño ver cómo se integran diversas competencias. María, no sé si hubiera otra pregunta más o para ti. Sí, mientras Mari Sí, ve Isabel. otras preguntas, sí, ok, Mari. Sí, sí, tenemos otra. Sí, estamos teniendo bastantes consultas de los participantes. La profesora Elba Torres nos pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre experiencia de aprendizaje y proyecto integrado? Y es del nivel secundaria de ciencia y tecnología. Muy bien, estimada colega, ¿no? En realidad no hay mucha diferencia. Si ya nos hemos percatado, las experiencias de aprendizaje son como mini proyectos, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar proyectos integrados, ¿no? Sabemos que ante una, digamos, una situación, un problema por resolver, los estudiantes, ¿no? Digamos, se agrupan, dan posibles respuestas y esta planificación, estoy hablando de una preplanificación en el proyecto, ¿no? Esta preplanificación es planteada para que el equipo de docentes vea, ¿no? Y decida desde su área qué competencia puede incorporarse, ¿no? Sí, la experiencia de aprendizaje viene a ser como un mini proyecto. Generalmente un proyecto tiene una duración de un aproximado de 3 a 4 semanas, ¿no? No puede ser tampoco más tiempo porque pierde la importancia y no se llega digamos, a la producción o a la difusión de los resultados del proyecto, ¿no? Mientras que en una experiencia de aprendizaje hay una evidencia, ¿no? En un proyecto pueden haber una o más evidencias, ¿no? En el caso de la experiencia de aprendizaje duran un aproximado de 2, 3 semanas, se integran competencias con sus capacidades, resuelven una problemática, ¿no? Tan igual como un proyecto de aprendizaje. Sí, en la definición está que son pues mini proyectos, ¿no? ¿Hubiera otra pregunta? Sí, Isabel. Sí, Isabel. Otra consulta también, bueno, está siempre referida a esta situación. Nos pregunta la maestra Juliana Burgos Cárdenas. ¿Cuáles son las diferencias entre una situación de aprendizaje y una unidad de aprendizaje? Ya, entre una situación y una unidad, no entre una experiencia y una unidad, ¿no? Ella menciona situación de aprendizaje, así lo he escrito. No sé si a lo mejor se está refiriendo, bueno, puede ser una situación, una Vamos experiencia. a dar 2 respuestas, A ver, estimada María. ¿qué les puedes explicar? Mira, Gracias. en el caso de que fuera, ¿qué diferencia hay entre una unidad y una experiencia de aprendizaje? La unidad es el periodo, digamos, de tiempo que le damos aproximadamente, ¿no? A ese espacio mensual, ¿no? De planificación. Ya es más que nada, digamos, referido al tiempo, ¿no? Y sabemos que las unidades de aprendizaje, en muchos casos, ¿no? Pueden ser unidades didácticas o proyectos, ¿no? En este caso, en una unidad, nosotros podemos trabajar una o más experiencias de aprendizaje, ¿ok? Si hacemos ese paralelo, ¿no? Podemos hacer en una unidad de repente 2 hasta 3 experiencias de aprendizaje o solo una, ¿ya? En el caso de la diferencia ¿no? que ustedes me plantean o que la colega Yulisa nos plantea, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una experiencia y una situación? La situación es parte de la experiencia,
¿no? La experiencia tiene como detonante, como punto de partida, la situación significativa, ¿no? Y es a partir de esa situación significativa, retadora, motivadora, que los estudiantes comienzan con nuestras orientaciones, ¿no? Con nuestras consignas claras y pertinentes, comienzan pues a ser retados para poder resolver esa situación. Quiero ser más clara, no habría experiencia de aprendizaje si no parte de una situación significativa. ¿Ok? María, ¿alguna otra pregunta María, más? otra pregunta Sí, más. tenemos otra pregunta de la profesora Gloria Maritza Loza. Nos pregunta, ¿en un desempeño se pueden movilizar todas las capacidades? Interesante tu pregunta. Muy bien. Y eso es, para mí, me da un punto de partida para volver a reafirmar esto, ¿no? Encontremos la jerarquía, ¿no? De lo que nosotros tenemos que lograr, ¿no? La competencia, para poder comprender que esos son los elementos importantes de nuestro currículo nacional, la competencia, ¿no? Tiene un conjunto de estándares, ¿no? Que van desde el ciclo 1 hasta el ciclo 8. ¿Ok? Bien, eso tiene la competencia. Cada competencia tiene un conjunto de capacidades que se desarrollan también desde el ciclo 1, otros desde el ciclo 2, ¿no? Otros a partir del ciclo 3, hasta terminar el ciclo 8. ¿Ok? Ahora, esos estándares, ¿no? Que nos dan la medida cada 2 años, ¿no? Porque es un ciclo, o cada 3 años, en el único caso de inicial, que es 3, 4 y 5 años, y en el caso de secundaria, el séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Esos referentes que son los estándares para una modalidad presencial, ¿no? Aterrizan, se afinan en los desempeños. Pero si hemos hecho el estudio, en la sesión 2 hicimos ese análisis, ¿no? Cada desempeño atiende a una capacidad. ¿Y cómo lo identificamos? Con los verbos que tiene el desempeño. Nosotros, ese verbo, esa acción que indica cada desempeño, es sinónimo o es el mismo verbo de la capacidad de la competencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un programa curricular podemos encontrar 7, 8, 9, 10, he visto hasta 11 desempeños, ¿no? Y esos 11 desempeños, cada uno de ellos atiende a una capacidad de la competencia. Entonces, mal haríamos, ¿no? Y encontramos ahí la coherencia con lo que se propone, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, en que en esta modalidad remota, en la cual tenemos tan escaso el tiempo sincrónico, el tiempo para observar los desempeños a nuestros estudiantes, porque justamente los desempeños son las acciones observables, y no gozamos de ese tiempo suficiente como sí gozamos cuando estamos pues en una modalidad presencial, los tenemos, los recursos, los materiales, los tiempos con ellos, todo el tiempo, ¿no? Entonces, por esa razón es que no se están trabajando directamente con el desempeño. Y no es que no los dejemos de mirar, no los dejemos de consultar, porque nos ayuda mucho a afinar criterios. Cuando hagamos esa sesión vamos a hacer este análisis, ¿no? Nos ayudan a afinar criterios, nos ayudan a elaborar los instrumentos, nos ayudan a reconocer los campos temáticos, los contenidos que vamos a trabajar, sí, pero un desempeño, en lo que acabo de afirmar, atiende a una capacidad. Mal haríamos en afirmar que un solo desempeño podría atender a todas las capacidades. Y ese análisis lo hacemos cuando leemos cada desempeño, yo les animo a hacerlo, ¿no? Y lo correlacionamos con cada una de las capacidades de cada competencia. Bien, Mari, no sé si hubiera otra pregunta. Sí, Isabelita. Hay una maestra, Claudia Canales, que parece que tiene una pequeña confusión. Quisiera que lo aclararas. Nos dice ella, ¿no? Nos dice que se ha mencionado que a partir de la situación significativa se seleccionan las competencias, ¿no? Pero ella pensaba que era tal vez al revés, que primero se seleccionaban las competencias y a partir de ellas
se diseñaban las estrategias didácticas. Pide, por favor, si se pudiera aclarar. Ya, vamos a hacer el análisis, ¿no? Coherente, ¿no? La competencia es la interacción de las capacidades para resolver un problema determinado. ¿Cómo detonamos esa necesidad de resolver el problema si no planteamos una situación significativa? ¿Ok? Entonces, primero es el problema, primero es la situación planteada. Por eso es que es importante caracterizar el entorno, el contexto, ¿no? Hablábamos de que una escuela, ¿no? Está en una localidad, tiene ciertas necesidades, ciertas características, ciertas potencialidades. En una etapa en la cual nosotros no estuviéramos en una emergencia, ¿no? Podría darse diversos tipos de situaciones que reten, que llamen la atención, ¿no? Hacia lo que los estudiantes estuvieran viviendo, ¿no? En este momento que vivimos esta emergencia sanitaria, lo que más nos llama la atención es lo que vemos en las noticias, es lo que escuchamos, es todas aquellas, ¿no? Situaciones que se dan por las redes sociales, por los medios de comunicación. Entonces, nosotros aprovechamos, ¿no? Como maestros, aprovechamos eso que causa impacto, ¿no? Para plantearlo muy cercano, muy real, ¿no? A la escuela. Y es ahí cuando nosotros, como maestros, identificamos, a ver, para resolver el problema de la distribución de las vacunas, ¿no? Vamos a poner eso como ejemplo, ¿no? De mi área, ¿qué competencia puedo yo desarrollar utilizando este problema? Por eso es que parte de la situación se discierne, se decide qué competencia puede abordarse. ¿Ok? Ahora, lógicamente, ¿no? La normativa nos ha establecido un conjunto de competencias priorizadas. Y seguramente ahí va la preocupación de la colega, ¿no? La RBM 193, ¿no? Que salió en noviembre del año pasado, nos brindaba, ¿no? En cuadros, un conjunto de competencias que están priorizadas. ¿Qué significa esto? Que desde el Ministerio de Educación se orientan a que estas competencias sean las primeras, ¿no? Porque son competencias, y nos explicaban así, ¿no? Que son base, que son sustento para otras competencias, ¿no? Entonces, pero esto no significa que primero tengo que dar la competencia y que luego en base a la competencia yo voy a crear una situación digamos, especial para esa competencia. No es así, es el problema, es el contexto, es algo motivador, retador, y entonces va a hacer que el estudiante, por supuesto con nuestra diagramación, con nuestra mediación, se sienta retado a resolver ese problema. ¿Y cómo lo resuelvo? No solo con una competencia, voy a hacer uso de otras competencias de las otras áreas para poder resolverlo y abordarlo. ¿Ok, María? Muy bien, Isabelita. Hay más preguntas, pero les vamos a dejar para la segunda partecita. Muy Te bien. invitamos a continuar. Muy bien, listo, continuamos entonces. Bueno, entonces ahora vamos pues al meollo, ¿no? Del trabajo que tenemos para esta semana, ¿no? Tenemos aquí un reto importantísimo, ¿no? Y que al inicio lo mencionábamos, ¿no? Generalmente este paso, este primer paso, vamos a llamarlo así, para ya iniciar in situ nuestra planificación, solemos saltarnos, ¿no? Y en esto hay que analizarlo, pues, ¿no? En esa perspectiva de lo que anteriormente nosotros hemos estado planificando. Es cierto, ¿no? Que desde el mismo currículo nacional, desde nuestra formación inicial como maestros, ¿no? Nos han enseñado, ¿no? Que tenemos que conocer a nuestros estudiantes para poder intervenir en ellos, para poder brindar esas posibilidades en este enfoque actual del desarrollo de competencias, ¿no? Poder brindar aquellas competencias, desarrollar, identificar cuál es la competencia que más le hace falta, en la cual yo tengo que poner más énfasis, ¿no? Pero si no conozco, ¿no? A mis estudiantes, no conozco su desarrollo biopsicosocial, todas aquellas, ¿no? Aquellos insumos y teorías que nos brinda la neurociencia, la neuropsicología, ¿no? Los mismos informes que se dan a nivel internacional, ¿no? Debemos estar los maestros muy atentos, ¿no? A todos aquellos
aquellos informes que se nos brindan a nivel médico, a nivel social, a nivel tecnológico, ¿no? Justo ayer leíamos un informe último que hay acerca de qué se nos viene luego de la pandemia, ¿no? ¿Cómo va a ser la educación después de la pandemia, ya con, ¿no? con rasgos muy, muy afianzados en nuestra práctica, ¿no? Que definitivamente ya no solamente vamos a apostar por una educación presencial, sino que va a tener que ser una educación híbrida, ¿no? Porque como ya hemos gozado de esa posibilidad de conectarnos, ¿no? De trabajar inclusive el aula invertida con nuestros chicos, con nuestros estudiantes, es muy probable que siendo nuestros estudiantes, como les llamamos, ¿no? Nativos, pues, digitales, nativos tecnológicos, siendo conscientes desde los 2, 3 añitos, los niños ya están en el celular, ya están, ¿no? Bajando los aplicativos, los famosos jueguitos, videojuegos, ¿no? Entonces, esa es una realidad a la cual nosotros no nos podemos tapar los ojos, ¿no? Tenemos que asumir que es lo que nos ha correspondido, ¿no? Somos una generación que formamos, una generación que viene con una formación tecnológica y en la cual, pues, hemos sido conscientes nosotros este año 2020 de la necesidad de formarnos. Creo que si no hubiese habido esta pandemia, nos hubiésemos demorado de repente un poquito más en aprender con la rapidez que lo hemos hecho el año pasado, ¿no? Todos estos recursos tecnológicos, todos estos aplicativos, y que para ahora cada vez ya es más sencillo, ¿no? El trabajar en Zoom, trabajar a través del WhatsApp, ¿no? Utilizar el Padlet, el Jamboard, el Mentimeter, el Quizzes, el Kahoot, la ruleta. Ya eso que yo estoy mencionando, pues ya se ha hecho poco a poco parte de nuestro accionar, ¿no? Y qué bien, ¿no? Porque esto nos va haciendo cada vez sentirnos, pues, que también como maestros somos aprendices permanentes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos esta necesidad, nosotros, para poder efectivizar la enseñanza-aprendizaje, para poder lograr esas competencias, yo tengo que conocer a mis estudiantes, tengo que saber acerca de su edad, de sus gustos, de sus intereses, de aquellas necesidades también que se han suscitado a nivel de la pandemia, esas penas, esas alegrías, esas tristezas, esos milagros, ¿no? Muchas veces de sanación de muchas familiares que han estado al entorno de estos estudiantes y que lo hacen pues cada vez, ¿no? Más madurar e identificarse con la situación que les está tocando vivir, ¿no? Y entonces hablamos de las características, necesidades e intereses de nuestros estudiantes, ¿no? Y dentro de las características, pues nosotros en primer lugar, ¿no? Tenemos que estar pues muy empoderados, me gusta esa palabra, de nuestro currículo nacional, ¿no? De acuerdo a nuestro nivel, ¿no? En este caso, de acuerdo a nuestro nivel, a nuestro ciclo, ¿no? Tenemos que estar muy empoderados de su estándar, qué es lo que se requiere, qué significa, mirar también, como lo hemos dicho, los desempeños, ¿no? Yo tengo que apostar, pues, por entrevistar a mis estudiantes, por encuestar, por buscar esos informes, ¿no? Técnico-pedagógicos, por reunirme de manera colegiada con el maestro del año anterior, ¿no? Esto es un recurso importantísimo, ¿no? Asimismo, poder dialogar con la familia, ¿no? No hay mejor información de ese contacto y esa corresponsabilidad que debemos tener con la familia, ¿no? Conocer pues sus aspiraciones, ¿no? Las situaciones que le ha tocado vivir a nivel local, regional, nacional, ¿no? Asimismo, ¿no? También conocer sus hobbies, sus habilidades, ¿no? A veces los maestros, cuando no hacemos este primer paso importante, nos solemos sorprender, ¿no? De que teníamos en el aula un artista, ¿no? Un cantante, ¿no? Teníamos un actor, un declamador, ¿no? Y solemos a veces expresarnos así. Y cuando yo escucho eso digo que no lo conocía, no conocía si era la tutora, era el tutor, es su maestro, está en el mes de julio y se sorprende porque le baila una marinera para el día del maestro. ¡Ah! Sabía bailar marinera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó ahí, no? Hubo ese salto de esta fase importantísima, producto que va a ser parte de este curso, que es el caracterizar en el entorno, en su realidad, sus necesidades y sus intereses, ¿no?
identificar, ¿no? Sobre todo ahora que viene la evaluación diagnóstica, ¿no? Que tenemos que revisar todos estos insumos del año anterior, sus portafolios, sus evidencias, sobre todo sus reflexiones, cómo le fue con la retroalimentación que le dimos, cómo reaccionó, pudo volver a realizar, a elaborar su evidencia. Entonces, esta forma de actuar también es un insumo para que nosotros sepamos dónde, ¿no? ¿Dónde está realmente nuestro estudiante? ¿En qué nivel está? ¿Y qué potencialidades tiene a nivel también de automotivación? Si ha podido desarrollar entre enero y febrero con su carpeta de recuperación esa posibilidad del aprendizaje autónomo, ¿no? Se aprendió a autorregular sus emociones, porque en las carpetas de recuperación teníamos un fascículo bien interesante, ¿no? Cuando lo hemos revisado, donde va dirigido a las orientaciones para las familias, para el estudiante, pero luego viene un fascículo donde te orienta, te motiva, ¿no? Al estudiante lo orienta, lo motiva, sobre todo para autorregular, ¿no? Esas emociones importantes, porque pues están en un estado de confinamiento, como muchos de nosotros, y como bien lo han dicho, pues, los médicos, los informes médicos, ¿no? Hay que sostenerlos, hay que prepararlos, hay que estar al lado de ellos, que ellos sientan, ¿no? Que el maestro lo está preparando para afrontar esa incertidumbre, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Detectar esas necesidades, sus potencialidades, objetivamente los resultados de la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? Y con estos insumos, ¿no? Vamos a poder realizar como buenos técnicos, como buenos, ¿no? Profesionales, ¿no? Realmente aquello pertinente, aquella estrategia, aquella forma, aquel material, aquel recurso que va a causar impacto y que lo va a sacar adelante a desarrollar, ¿no? Entonces, muy de la mano, ¿no? Nosotros también tenemos que estar, pues, si es que nuestra institución tuviera, ¿no? Esa posibilidad del psicólogo, del apoyo, de la alianza con alguna entidad, sería lo ideal, ¿no? El gestionarla para que podamos también tener esa información profesional de si es que tuviéramos de un departamento psicopedagógico, ¿no? Igual, ¿no? Este diagnóstico del contexto pues implica ubicarnos, ¿no? En qué localidad, en qué distrito, ¿no? Cómo es la realidad, la región, el lugar donde le ha tocado pues a este estudiante vivir esta cuarentena, su ambiente sociocultural, ¿no? No se puede comenzar, como bien dice aquí, ¿no? Ningún proceso de enseñanza-aprendizaje sin conocer, pues, ¿no? Previamente, específicamente, ¿no? Y el contexto, ¿no? Donde vamos a nosotros a efectivizar este proceso del desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Igualmente, como lo hemos mencionado, sus logros, ¿no? Sus logros a través de la entrevista con él mismo, a través de la revisión de su portafolio, a través de la entrevista o encuesta a los padres de familia, ¿no? Importantísimo, ¿no? Conocer sus condiciones de salud. De repente nuestros estudiantes han pasado la enfermedad o han vivido cerca o se han contagiado. Generalmente los niños tanto en el nivel inicial o primaria, son, como bien lo mencionan los informes del hospital del niño, ¿no? Son estudiantes, son personas que han podido sobrellevar la enfermedad, ¿no? Hay niños contagiados, ¿no? Como bien se informa, yo me remito a ese informe. Hay un porcentaje de fallecidos también de niños con COVID, pero es mínimo en relación a lo de los adultos, ¿no? Por otro lado, ¿no? También estar pendientes de aquellas enfermedades que de repente puedan haber aquejado al estudiante antes de, ¿no? La pandemia y que han sido diagnosticadas y que de repente no han sido, ¿no? Digamos, llevadas por la preocupación de la salida o el contagio. Entonces, sí es importante también conocer en qué estado de salud, ¿no? Qué enfermedad queja cada uno de nuestros niños, sus condiciones físicas, ¿no? Cómo está, ¿no? Si realmente está siguiendo una rutina, ¿no? Hay que promoverla. No solo es el profesor o la profesora de educación física, ¿no? Somos todos los maestros los que nos ocupamos también de estar pendientes, de preguntarles cómo es su alimentación, ¿no? Cómo se siente, dialogar con ellos, ¿no? Ese pequeño espacio sincrónico, como yo les decía, no desaprovecharlo, ¿no? Y hacer participar, preguntar, entrevistar, y si hay esa posibilidad de aunque sea tener esas videollamadas por WhatsApp de manera individualizada, mucho mejor. Miren, todos estos
estos insumos son necesarios ponerlos en juego, ¿no? Aquí yo les comparto, ¿no? Una matriz, ¿no? Que se nos ha alcanzado desde la misma UGEL, ¿no? Independientemente de los formatos que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Es importante analizar qué insumos necesitamos para poder identificar, caracterizar, conocer, saber con quiénes, con qué características tienen estos estudiantes con los cuales yo tengo que desarrollar estas competencias. Es mi anhelo. Entonces yo tengo que ver también, ¿no? Cómo ellos se desenvuelven, qué dificultades tienen y sobre todo de qué fortalezas también gozan, de qué potencialidades para yo poder, pues, ¿no? Llevar adelante mi proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y la podemos hacer por ciclos, ¿no? Aquí lo ideal es también aprovechar esta semana, ¿no? De trabajo colegiado o buscar esos espacios que tenemos durante la semana, en el transcurso también, para poderlos ir reconociendo, ¿no? A través de nuestras, como bien hemos dicho, de nuestras encuestas, nuestras entrevistas, ¿no? Reconocer en estos estudiantes no solo lo que nosotros pudiéramos encontrar en nuestra investigación, ¿no? Solemos a veces investigar, ¿no? Vamos a las páginas, ahora que es tan sencillo, entrar a los buscadores, vamos, y decimos a ver cómo es un estudiante de esta edad, qué tipo de generación, a qué tipo de generación pertenece, cómo le gusta aprender, pero son pues, digamos, investigaciones estándares, ¿no? Que no necesariamente son de nuestros chicos, de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esto nos puede servir, ¿no? Porque hay muchos lineamientos generales, pero no hay nada como aterrizar si esto realmente le corresponde a nuestros estudiantes, ¿no? Igualmente sus necesidades, ¿no? Y sus intereses, ¿no? Hablábamos de que el año 2020 aprendimos, ¿no? Todos muy rápidamente todos estos recursos, ¿no? Para utilizarlos, ¿no? Pero nos dimos cuenta también de algo, ¿no? Nos dimos cuenta de que nuestros estudiantes manejaban mucho redes, ¿no? Sobre todo en el nivel secundaria y también en primaria juegos, ¿no? En inicial igual, pero no manejaban, no conocían estos recursos para el aprendizaje. Para muchos de ellos fue nuevo y dependía cómo nosotros se lo mostramos, cómo lo empleábamos para captar la atención, ¿no? Y tú le podías entrevistar, preguntarle, ¿no? A un estudiante para que compare entre uno y otro maestro, ¿no? ¿Y por qué te gusta esta clase? Me gusta más esta clase. ¿Por qué? Porque utiliza el avatar, utiliza gamificación, o sea, por las expresiones que te decía, ¿no? Tú te dabas cuenta que ese maestro o esa maestra había hecho uso en sus clases de aquello que le gustaba. Y definitivamente a un estudiante en educación básica, pues regular, le encanta el juego, así como también a nosotros los adultos, pero en este caso a nuestros niños, cuando nosotros en el aula hacíamos dinámica, juegos, es cuando ellos más gozaban. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que aprovechar. ¿Qué les interesa? A ver, yo a veces le he preguntado a los maestros, ¿no? De inicial, ¿qué juego les llama la atención a los niños de inicial? ¿Y cómo puedo aprovechar esos juegos para poder gamificar con ellos y plantearles experiencias, que quiera seguir trabajando? Igual los niños de primaria, ¿no? Hay un juego gratuito que es bien llamativo para ellos, que es el Roblox, el Robux, el Minecraft, ¿no? Y que los pueden ellos descargar y así una infinidad de juegos, pero que nosotros de repente tendríamos que reconocer, ¿no? Les gusta, por qué les gusta y cómo puedo aprovechar ese juego para aprender, ¿no? Igual en el nivel secundario son más después de los videos, del TikTok, ¿no? Del uso de las redes, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? El trabajar podcast, el hacer reportajes, ¿no? Eso les gusta a los chicos del nivel secundario. Entonces, ¿cómo estos gustos me van a incidir mucho en aquella estrategia que yo determine, ¿no? Entonces, todo esto me va a ayudar, pues, justamente a poder plantear cada vez mejor mi situación significativa, mis estrategias, ¿no? Para cada una de las competencias. Entonces, miren, ¿no? Según esta propuesta de matriz, ¿no? Los aspectos a nivel físico y psicológico, yo puedo ir aquí colocando lo que voy investigando. En cuanto a sus fortalezas específicas, puedo hacerlo en trabajo colegiado con la maestra del año anterior o con los maestros del grado, ¿no? En cuanto a sus necesidades, igual, de igual manera, en cuanto a sus intereses, sus gustos, sus hobbies, ¿no?
a nivel sociocultural, a nivel de contexto tecnológico, también aquí qué tanta de conectividad suelen tener, ¿no? A veces, como el día de hoy, ¿no? Nos juega una mala pasada la conectividad, ¿no? Y yo cuido mucho esto porque tenemos a veces estas responsabilidades, pero en cualquier momento nos puede pasar, ¿no? Y igualmente también a nuestros estudiantes, ¿no? El no poderse conectar. Entonces, el conocer cómo se conecta, en qué tiempo se conecta, qué recursos tecnológicos tiene, trabaja con PC, trabaja con laptop, trabaja con celular, ¿no? Trabaja con tablet, o sea, esto es necesario que lo sepamos. Usa los megas de su teléfono o tiene que comprar, ¿no? O paga una cuentita de internet. O sea, esto nosotros lo tenemos que conocer para poder planificar, pues justamente aquellas estrategias que permitan que todos, ¿no? Que aseguremos que todos puedan, ¿no? Seguir adelante con la experiencia que le planteamos, ¿no? Y también, pues, a nivel pedagógico, como resultado de esta evaluación diagnóstica, nosotros vamos a tener un excelente insumo para poder ir, pues, ¿no? Diversificando, planificando, ¿no? En esa flexibilidad de lo que nosotros vayamos pues encontrando, ¿no? Cuando vayamos retroalimentando, en primer lugar, si es que llevaron esta carpeta de recuperación o retroalimentando la misma evaluación diagnóstica de aula, ¿no? Que nosotros vamos a aplicar, ¿no? En las siguientes semanas, ¿no? Entonces, ese es nuestro aspecto a nivel pedagógico que también es necesario, ¿no? En el nivel inicial, ¿no? Existe la publicación de una guía, ¿no? Que nos orienta, ¿no? Cómo podemos obtener esta caracterización, ¿no? Esta información de cómo son nuestros estudiantes, ¿no? No necesariamente directamente con nuestros niños de inicial. Sabemos que existe una batería de preguntas que está justamente en esta guía de planificación. Son un promedio de 70 preguntas y de ellas, ¿no? La maestra, ¿no? Selecciona, ¿no? Una cantidad de preguntas a las cuales sea posible, ¿no? Aplicar mediante una encuesta o una entrevista a los padres de familia, ¿no? Porque ellos son los que nos pueden brindar la información. En este caso es una entrevista, ¿no? Que se hace con las familias y no la matriz como hemos propuesto en este primer momento, ¿no? En la diapositiva anterior, ¿no? El hecho también de esos registros anecdóticos que mucho utilizan las maestras de inicial, ¿no? Poder tener pues esa posibilidad de acceder, ¿no? A estos registros anecdóticos, a los videos que de repente hayan podido elaborar, ¿no? Todo aquello que nos pueda a nosotros permitir detectar esos niños que vienen de 3 años a 4 años, que vienen de 4 años a 5 años, o que vienen de 5 años ya al primer grado de primaria, ¿no? Cómo son, cómo se relacionan, qué les gusta, cuáles son sus necesidades y lógicamente, ¿no? Muchas cosas también personales y familiares durante esa entrevista, ¿no? Igualmente, nosotros tenemos también una guía de planificación y mediación de los aprendizajes para el nivel primaria, ¿no? Donde se propone también este otro formato de matriz, ¿no? En base al análisis pedagógico, ¿no? Podemos hacer referencia al informe técnico pedagógico del año anterior, ¿no? Y puedo yo aquí colocar, ¿no? Aquello que yo recojo del informe técnico pedagógico del año anterior. Y en base a estos, ¿no? A este informe, yo puedo detectar qué dificultades suelen tener, ¿no? Entonces, muy importante acceder, ¿no? A estos informes, solicitarlos, ¿no? Y poder tener así in situ, ¿no? Esta matriz a nivel pedagógico que nos va a ayudar también a saber en qué nivel están, ¿no? En el nivel primaria, ¿no? También es importante pues reconocer que los adolescentes en este año 2021, en el siglo XXI, pues no son de ninguna manera similares a los que nosotros hemos conocido, ni siquiera hace unos 5 o 3 años atrás. Más aún, desde un año a otro, han pues sufrido todo, ¿no? Una metamorfosis muy rápida, ¿no? Producto de esta pandemia, de esta situación que nos tocó vivir, ¿no? Desde el año pasado y seguimos en eso, ¿no? Entonces, para poder realizar esta caracterización, pues, es una primera reflexión sería, ¿cómo es la adolescencia, ¿no? O los adolescentes con los cuales nos disponemos a trabajar, ¿no? Cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus posibilidades de desarrollo, ¿no? El currículo nacional nos habla mucho, ¿no? De que esta es una etapa crucial,
vital de nuestro estudiante, ¿no? Y en donde ellos ya pueden expresar, ¿no?, en su propio lenguaje acerca de su real demanda, ¿no?, de su real necesidad, ¿no? Y lógicamente, ¿no?, es en esta edad en que ellos pues empiezan a hacer sus pininos desde primero de secundaria para poder identificar sus sentimientos, ¿no?, sus relaciones, muchos casos, ¿no?, sus inteligencias desarrolladas a nivel interpersonal o intrapersonal, ¿no? Y lógicamente pues identificar qué cambios significativos hay en ellos, ¿no? Comienza ya el crecimiento, ¿no? Comienza el movimiento hormonal, ¿no? Lógico, de la edad, ¿no? De hecho, también sus conexiones neuronales, ¿no?, que no se usaban, ¿no?, empiezan a activarse, empiezan a optimizar estas funciones cerebrales, ¿no? Se puede propiciar con mayor certeza las habilidades metacognitivas, ¿no? El estudiante es capaz ya de identificar conscientemente, ¿no?, qué es lo que necesita aprender, para qué le sirve lo que ha aprendido, ¿no? Y sobre todo autorregular y saber cuál es la mejor forma que él tiene de aprender, identifica sus propias rutas, identifica sus propias estrategias, ¿no? Y las comparte, ¿no?, con su maestro, con sus compañeros, en un lenguaje ya mucho, pues, ¿no?, mucho mejor, más alturado que un niño de inicial o de primaria, ¿no? De hecho, es consciente de que, o debemos ser conscientes, nuestros maestros, que ya él tiene otras formas de combinar, ¿no?, de llegar a las resoluciones, de plantear, ¿no?, de en su propio lenguaje plantear analogías, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, es mucho más factible el desarrollo del pensamiento complejo, ¿no? Es más factible poder que él mismo plantee esa posible resolución de problemas, ¿no? Y va a depender mucho de lo que nosotros le ofrezcamos a esos adolescentes para que nosotros podamos potenciar lo que en este momento pues se nos informa, ¿no? De hecho, ¿no?, es importante que ya, reconocer que en ese momento pues plantean los problemas, plantean hipótesis, son capaces de llevar adelante, ¿no?, un proyecto de aprendizaje, ¿no?, y comunicarlo de una manera pues muy propia, ¿no?, y considerando también el auditorio a los cuales ellos van a comunicar sus evidencias, sus producciones, ¿no? Y de hecho, pues, ¿no?, pueden ser capaces de diseñar y elaborar pues muchas evidencias, ¿no?, en las cuales ellos pues se sientan capaces, ¿no? Nos dice aquí, es la edad de la omnipotencia, ellos creen que todo lo pueden, ¿no?, y que pueden ser capaces de todo, ¿no?, en esa juventud que corresponde pues a esta edad tan especial, ¿no?, y tan necesaria de que aprovechemos los maestros, que es el nivel secundario, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros como maestros, pues, identifiquemos, ¿no?, todas esas potencialidades, ¿no? Y que esas potencialidades nosotros las vamos a poder desarrollar, las vamos a poder llevar a la N, ¿no?, cuando nosotros, pues, brindemos una calidad de interacciones, ¿no?, entre estudiante, docente, entre los mismos estudiantes, ¿no? Ese pensamiento complejo, crítico, ¿no?, reflexivo, hacia lo que es la pertinencia de aquello que ellos están aprendiendo, ¿no? Son capaces de decir, ¿y esto que estoy aprendiendo, para qué me sirve? ¿No? Y de saber decidir, ¿no?, qué es lo que les sirve y qué es lo que no les sirve, ¿no? Entonces, hacia eso nosotros tenemos que enfocarnos, porque conociendo, ¿no?, todo eso de cómo reaccionan nuestros adolescentes en el caso del nivel secundaria, pues vamos a tener, pues, ¿no?, un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más provechoso. Aquí nosotros también les proponemos, y este material ustedes lo van a tener, lo tienen seguramente en la plataforma, ¿no?, otros formatos para poder caracterizar, ¿no? Y en este caso, ¿no?, yo estoy haciendo referencia a un educador chileno, ¿no?, que bueno, hizo estudios también de psicología, ¿no?, y caracterizó, tiene una obra con respecto a esto, Manfred Magniff, ¿no?, que en el cual pues él ¿no?, nos manifiesta una forma también de caracterizar, ¿no?, cómo poder investigar, ¿no?, no solamente a nivel
de lectura, de literatura, sino también, así como lo hemos dicho, a través de encuestas, ¿no? De preguntas, de alianzas con profesionales que nos puedan brindar también información, o del colega del año anterior, ¿no? Estas áreas del desarrollo, ¿no? Para los 3 niveles, ¿no? Área de desarrollo cognitivo, socioafectivo, el área de desarrollo y necesidades humanas, ¿no? Y el área también, pues, ¿no? De que nosotros pudiéramos de alguna u otra manera también identificar en equipo. Esta es una propuesta de matriz, ¿no? Similar a la primera, ¿no? Nos puede ayudar a completar, ¿no? Digamos, este primer paso, este primer espacio de caracterización, ¿no? Igualmente, acá hay unas matrices de necesidades, ¿no? Con respecto a lo que es la protección, ¿no? ¿Cómo necesita protección nuestro niño del nivel inicial? ¿Cómo necesita protección nuestro niño del nivel primaria o nuestro adolescente, ¿no? Del nivel secundario, ¿no? Identificándolo a cómo es su personalidad, ¿no? Su respeto por el núcleo familiar, que es diferente en cada uno de los niveles, ¿no? Cómo es su necesidad de afecto, ¿no? En cuanto a lo que es solidaridad, entrega mutua, crítica constructiva, ¿no? O espacios de encuentro, ¿no? De hecho, ¿no? El poder desarrollar, como bien lo vemos aquí, muy específicamente, ¿no? Nos va a ayudar mucho a conocerlos más a nuestros estudiantes, ¿no? Cómo es su necesidad de entendimiento, ¿no? De perseverancia, ¿no? De valoración de sus virtudes, ¿no? De comunicarse sin discriminar, ¿no? Cómo son nuestros estudiantes en cuanto a lo que es familia, escuela y comunidad, cómo las diferencian, ¿no? Qué percepción tienen ellos, ¿no? De lo que es su escuela, de lo que es vivir en comunidad y de lo que es vivir, ¿no? En familia. Asimismo, su participación, ¿no? ¿Cómo participa un niño de inicial? ¿Cómo participa un niño de primaria y un adolescente en secundaria, ¿no? ¿Cómo es su iniciativa? De hecho, diferente, ¿no? Si es crítico, si fomenta el diálogo, si es respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Esto es importante también, pues, identificar, ¿no? De repente, no en un primer momento, ¿no? Pero sí recibiendo alguna información anterior y registrando también, porque ya todo esto es producto que se va haciendo pues un backup para el siguiente grado, ¿no? Y así, si nosotros vamos creando esa cultura, ¿no? De poder ir caracterizando, pues va llegando hacia nuestras manos esos estudiantes ya reconocidos por la escuela, ¿no? Y sabiendo sobre todo qué es lo que le hace efecto, cuál es la estrategia adecuada para lograr el aprendizaje, ¿no? Igualmente, su necesidad de identidad, ¿no? ¿Cómo asume su identidad un niño de inicial, un niño de primaria, un joven de secundaria, ¿no? Cómo participa en el medio social, ¿no? Cómo se relaciona con sus compañeros, ¿no? En los 3 niveles. Igualmente, cómo hace uso del ocio, ¿no? Si es original, si es imaginativo, cómo se recrea, cuáles son sus hobbies, sus gustos, sus deportes, ¿no? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo le gusta jugar? ¿No? Y sobre todo, cómo busca esos lugares de encuentro con sus propios familiares o con sus compañeros a nivel ahora de las redes, pues, ¿no? Así como nosotros tenemos reuniones Zoom, ¿no? O Meet, ellos también, ¿no? Se reúnen, conversan, ¿no? Juegan en línea. Entonces, esto hay que conocer, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros plantear, ¿no? Diversas estrategias, ¿no? Para poder hacer más efectivo, ¿no? Si es capaz esa necesidad creativa que tiene el ser humano, ¿no? ¿Cómo es en el nivel inicial? ¿Cómo son nuestros niños de nuestra edad, de nuestros grados en el nivel primaria, ¿no? Si son originales, si producen, si son imaginativos, ¿no? Y también a nivel de libertad, ¿no? Que es para ellos el respeto en los 3 niveles, ¿no? Que es el tomar conciencia, el ser responsable, ¿no? ¿No? Y el de poder ubicarse, ¿no? En el ámbito, ¿no? El de poder, en el ámbito propicio, ¿no? Para poder desenvolverse. Entonces, como les hacía referencia, ¿no? Esto es a nivel de este investigador, este educador Manfred Magnif, ¿no? Que nos puede ayudar también para, ¿no? Apuntalar, potenciar, complementar, ¿no? Esa primera matriz que hemos propuesto y que también, ¿no? Nos ayuda pues a tener todo, miren, todo ese backup, conociendo
¿no? De esa manera a nuestro estudiante, caracterizándolo, conociendo sus características, sus necesidades, sus intereses, ¿no? Esa información pedagógica con respecto al desarrollo de sus competencias, pues ¿cómo no voy a ser una maestra efectiva, un maestro efectivo, ¿no? ¿Cómo no voy a poder ser un estratega que brinde o que promueva esa experiencia de aprendizaje ideal, ¿no? Para esa realidad, para esa diversidad de mi aula, ¿no? Y entonces, como bien una de las colegas preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa entonces es una experiencia de aprendizaje? ¿Es similar a un proyecto? ¿Es similar a una unidad? ¿Cuántas se pueden hacer por unidad? Pues se convierte la experiencia de aprendizaje en una planificación a mediano plazo, ¿no? Y lógicamente de alta demanda cognitiva. Por eso es que es necesario conocer, porque yo tengo que lograr, ¿no? En ese ciclo, ¿no? Ese estándar, lo dijimos en la sesión 2, ¿no? Siendo el estándar el piso, ¿no? De la competencia, para yo lograr, debo tener altas expectativas y sobrepasar ese piso, y conociendo a mi estudiante, sabiendo qué le gusta y qué no le gusta también, yo voy a poder pues aprovechar esta información para plantear más y mejor mis estrategias, ¿no? Mediar, acompañar, ¿no? Permitir esas interacciones entre ellos a nivel de trabajo colaborativo, armar mis grupos de trabajo, ¿no? Plantear las evidencias adecuadas, aquellas que les va a gustar hacer, si les gusta el juego, si les gustan los sábatas, si les gustan las redes, si les gusta hablar, si les gusta cantar, miren, de todos sus hobbies, lo que más les guste, eso voy a aprovechar, ¿no? Y lógicamente va puesto eso de la mano antes, durante y después, porque va desde mi planificación, en la misma ejecución yo voy redescubriendo, ¿no? Y lógicamente me queda esa enseñanza para mi siguiente experiencia de aprendizaje, ¿no? Y estas actividades, pues, ¿no? Integradas, interrelacionadas, pues, permanentemente están, pues, promoviendo este proceso, ¿no? Recuerden que tanto la planificación como la evaluación atienden a este proceso, ¿no? Que va desde un inicio hasta un logro destacado, ¿no? Y definitivamente eso tiene, pues, que ser continuo, ¿no? Continuo. Y como bien lo hemos dicho, ¿no? Entonces, una experiencia de aprendizaje, ¿qué debe contener? Pues, ¿no? Una situación enmarcada en un contexto real o simulado también, ¿no? Y con planteamientos de retos, ¿no? Con preguntas, consignas, ¿no? Orientaciones para que el estudiante las realice, ¿no? Y vaya ahí movilizando sus capacidades y también vaya redescubriendo, ¿no? Sus propias potencialidades, consciente, ¿no? De qué competencia está desarrollando, ¿no? Y alguna vez también yo lo he mencionado, ¿no? Y ese compartir con la familia, ¿no? Que la familia no pregunte, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy? La tabla de multiplicar, ¿qué tema hiciste hoy? No, nosotros tenemos que lograr que esa familia le pregunte a nuestro estudiante, ¿qué competencias has desarrollado hoy? ¿No? Más aún ahora que ellos nos escuchan, ¿no? Que ellos ven inclusive lo que nosotros estamos, pues, en ese espacio sincrónico, trabajando con nuestros niños y jóvenes, ¿no? Que haya un reto posible. Conociéndolos, yo voy a poder plantearle un reto cercano posible para ellos, ¿no? Y lógicamente, conociéndolos, voy a saber qué saberes previos van a utilizar para poder resolver esa situación significativa, esa problemática, ¿no? Y lógicamente que saber que va a permitir construir un nuevo aprendizaje, ¿no? Buscando siempre esa relación entre los retos y productos que en el proceso, pues ellos van logrando hasta construir, ¿no? Y desarrollar la evidencia, ¿no? Entonces, pues como bien decíamos, ¿no? Se puede alargar a varias sesiones, dependiendo también de la cantidad de competencias que integremos, ¿no? De la cantidad de competencias que logremos movilizar, ¿no? Los maestros debemos saber que un estudiante se desarrolla de manera integral, ¿no? No es que porque yo solo le voy a desarrollar ciencia y tecnología, él solo va a desarrollar las capacidades y la competencia de ciencia y tecnología, no, porque ese estudiante en el momento de resolver esa situación significativa va a hacer uso de las otras competencias con sus capacidades, ¿no? Y eso es lo que va a interaccionar para poder resolver, ¿no? Por eso la necesidad de integrar, ¿no? No solamente, si yo, por ejemplo, en ciencia y tecnología trabajo la competencia indaga para que él pueda emitir, ¿no?
el problema o la hipótesis tiene que expresarse de manera oral, tiene que escribir textos, ¿no? Cuando en ciencia y tecnología está recogiendo datos, analizándolo, lógicamente está haciendo uso de resuelve problemas de cantidad, de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? Cuando mi estudiante verifica, contrasta, ¿no? No solo fuentes, no solo está pues ¿no? Utilizando las fuentes de ciencia, sino también las fuentes de historia, construye interpretaciones históricas, ¿se dan cuenta? ¿No? Y cuando comunica de igualmente, ¿no? Y por qué no, si estamos con el idioma inglés, procura también que comunique, ¿no? En este siglo XXI es muy importante este idioma inglés y puede comunicar, ¿no? A través de un idioma. Entonces, fíjense cómo en una evidencia, al pensar yo que solo voy a trabajar una competencia, ¿no? Puedo integrar más áreas, ¿no? Cuando mi detonante, cuando el punto de partida es solucionar esa situación significativa, ¿no? Y esta experiencia de aprendizaje, pues, al ser vivenciada, le permite, pues, al estudiante ser consciente de esta interdisciplinariedad, ¿no? Reconocer que todo está relacionado en el mundo, en sus saberes y en sus acciones, ¿no? Y lo hace más seguro de tomar decisiones, ¿no? De razonar, de argumentar, de analizar la realidad, por supuesto, acorde a cada ciclo que le corresponda, ¿no? Y hemos hablado del nivel secundaria, que es pues, ¿no? el nivel potencial, ¿no? Y asimismo, pues, el reconocer que existen múltiples variables y múltiples formas de poder solucionar esa situación significativa, ¿no? Bueno, este es un esquema que resume, ¿no? Todo lo que hemos nosotros identificado en cuanto a lo que es una experiencia de aprendizaje, cuáles son sus características, cuál es su estructura, ¿no? Cómo, qué atiende, qué es lo que se logra, cómo se evalúa, ¿no? De manera formativa, cómo son estas actividades, ¿no? Que se van secuenciando dependiendo del número de actividades y de capacidades que tenga la competencia, cómo las puedo interrelacionar con las otras, ¿no? Aquí encontramos este esquema que nos resume, ¿no? La estructura, ¿no? Sin olvidar, pues, ¿no? Nuestra mirada final, ¿no? Que es la de articular, ¿no? Cada una de estas competencias con sus capacidades y sus estándares para el logro de ese perfil de egreso, ¿no? Llevando de la mano, ¿no? Esa formación integral con esos valores y actitudes que están inherentes a los enfoques transversales, ¿no? No dejamos de considerarlos, ellos van de la mano en la situación significativa, en la forma como se las proponemos, ¿no? A los estudiantes, en la forma que nosotros actuamos como referentes simbólicos para nuestros estudiantes. Solo los maestros podemos aprovechar, ¿no? Ese espacio, ¿no? Ese momento de la, digamos así, de la posibilidad del momento sincrónico para mostrarnos con ellos, ¿no? Cómo realmente tienen ellos que relacionarse e interaccionar, ¿no? Cada experiencia de aprendizaje, ¿no? Tiene de hecho la posibilidad, ¿no? De transmitir el propósito de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo la construimos? Bueno, ya hemos ido adelantando, ¿no? Un poco aquí para cerrar con las ideas fuerza, ¿no? Tiene una fase preparatoria, ¿no? Que es la que hemos dicho, el conocer su caracterización, en base a esa caracterización ir escogiendo las estrategias, ¿no? Viendo el ambiente, toda aquella necesidad, digamos, de diversos tips que voy a tener en cuenta para conociendo a mis estudiantes, ¿no? El redactar esta situación significativa que hemos mencionado, pero que es producto de la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a tratar específicamente de cómo redactarla, de las partes, qué considerarla y cómo aterrizarla en situaciones significativas ¿no? Hacia esa situación que yo necesito también y que tenga relación con mi área, ¿no? Bien, pues, ¿no? Acá las situaciones, como ya lo hemos mencionado, que van a ser parte de la próxima sesión, ¿no? Y que atienden, pues, al enfoque de cada una de las áreas, ¿no? De hecho, el caracterizar a mis estudiantes me va a permitir también saber decidir qué evidencia le voy a proponer, qué evidencia va a ser la más idónea, la más retadora para que lo quiera realizar, ¿no? Y puede evidenciar que está aprendiendo, ¿no? Y esto que hemos hablado, ¿no? Importante
el tratamiento de la competencia, ¿no? Que es toda la ruta que hemos mencionado ahora, ¿no? Consensuar la competencia, revisar el estándar, ¿no? Diseñar la situación acorde, ¿no? A lo que vamos nosotros trabajando con esa situación significativa detonante, ¿no? Revisar las consignas, validarlas, ¿no? Esto en el caso también de que quisiéramos, pues, nosotros utilizar, ¿no? La estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Y siempre van a hacer también estas propuestas para ustedes, ¿no? Aquí hay un planificador semanal que nos puede ayudar, pues, ¿no? A ir integrando las competencias con sus capacidades, las evidencias de proceso o la evidencia final, que es la que debe ser retroalimentada, debe ser valorada con los niveles de logro y retroalimentada, ¿no? Bien, creo que estamos ya en la última diapositiva, estimada Patricia y estimada María, no sé si hubieran unos Sí, minutos para Isabelita. ustedes. Mari, creo que nos quedan algunas preguntas para que Isabel las pueda responder. Sí, Patti, Isabel. Sí, pues hay bastantes inquietudes. Una de ellas es el profesor Gabo Mendoza. Pregunta, cuando trabajemos en abril, ¿siempre se respetarán los procesos didácticos en el desarrollo de la actividad? Bien, como lo decía yo al inicio, ¿no? Ya han sido varios años, yo quiero mencionar desde el tiempo del PRONASCAP, ¿no? Estoy hablando del año 2010 aproximadamente, miren, hasta el 2021 cuántos años han pasado, ¿no? Se estuvo pues difundiendo, acompañando, capacitando con programas, ¿no? En las diferentes regiones y por supuesto en Lima también, ¿no? Acerca de lo que nuestro colega menciona, ¿no? Los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, ¿no? Ya los manejamos. Considero yo que a estas alturas con tanto acompañamiento, ¿no? Con evaluaciones, con monitoreos, ¿no? Con toda esa serie de capacitaciones de formación en servicio, considero que ya es, como lo dije, una forma de actuar de un maestro, ¿no? Yo sé que tengo que motivar, ¿no? Sé que tengo que recoger saberes, sé que tengo que, ¿no? Plantear un conflicto, sé que tengo que gestionar el aprendizaje con el enfoque del área, ¿no? Que de hecho yo sé muy bien que tengo un tratamiento especial para ciencia y tecnología, otro para matemática, ¿no es cierto? En mi didáctica, que son los llamados procesos didácticos, ¿no? En una experiencia de aprendizaje se menciona inicio, desarrollo y cierre, que los maestros lo conocemos como momentos, ¿no? Los momentos, ¿no? Sin embargo, lo que acaba de preguntar el colega siguen inherentes, ¿no? De repente ya no se escribe como lo escribíamos, ¿no? Para recordarlo, pero ya está en nuestra práctica, ¿no? En la interacción que tenemos con nuestros estudiantes. María, si hubiera otra pregunta. Sí, Isabel. La profesora Norma Balcázar nos pregunta, ¿debemos hacer una matriz de planificación en estas 2 primeras semanas que vamos a hacer la evaluación diagnóstica? Nos pregunta también, agrega, dice, para hacer la evaluación diagnóstica, primero debemos tener en cuenta las competencias del año pasado, sobre aquello que quieren evaluar, es la consulta de la mesa. Bien, no es la temática de hoy, pero no vamos a dejar de contestarle a la colega, ¿no? Sí, la evaluación diagnóstica ahorita es, ¿no? Una preocupación de todos los maestros, ¿no? Recuerden que vamos a hacer una evaluación diagnóstica de entrada y es un insumo más para caracterizar a nuestros estudiantes. Es el insumo del aspecto pedagógico, ¿no? Que nosotros queremos identificar en qué nivel de desarrollo se encuentran nuestros estudiantes con respecto a esa competencia. Si está en inicio, en proceso, ¿no? O en logrado. Si ese estudiante terminó el año 2020 con algunas competencias por diversas razones, ¿no? Conectividad, enfermedad, diversas razones, entonces ese estudiante ha tenido que desarrollar esa carpeta de recuperación de manera autónoma. Regresa a nuestras aulas dentro de unos días y entonces nosotros tendremos que volver a mirar esa carpeta de recuperación que él nos entregue, retroalimentarla, porque en la retroalimentación vamos a darnos cuenta qué tanto avanzó y qué tanto logró desarrollar de las competencias, ¿no? Y elaborar una evaluación diagnóstica de aula, ¿no? Digamos, para poder diagnosticar, digamos, in situ, ¿no? De aquella competencia que nosotros como docentes consideramos que es la que de repente
no estamos seguros de su desarrollo. Entonces yo, por ejemplo, reviso en la carpeta de recuperación y veo que esta competencia no está, y esta competencia es base, esta competencia está priorizada en la 193, ¿no? Y luego reviso lo del año anterior, su portafolio, si pues ha tenido, ¿no?, las mismas dificultades. Muy bien. Más fehacientemente, aplico una evaluación diagnóstica de aula, ¿no? La llama así el ministerio, y ahí detecto, ¿no?, si realmente esa competencia es la que yo tengo que reforzar en esta época de consolidación, ¿ya? Nuestra guía son la RBM 193, donde están priorizadas las competencias, y tiene que ser esa evaluación diagnóstica en base a lo que yo percibo, cómo terminó el año pasado y cómo está con respecto a su carpeta de recuperación. No sé si hubiera otra... Bien, gracias. Sí, gracias, Isabel. La profesora Lisette Reategui Díaz pregunta, ¿qué tiempo recomienda para las actividades sincrónicas con niños del nivel inicial, no? Pregunta. Estamos bueno, en una modalidad remota, en una modalidad virtual, que nunca va a ser igual a una modalidad presencial, ¿no? De eso debemos estar plenamente conscientes, y para eso tenemos y hemos ganado experiencia el año anterior. Según la resolución viceministerial 093, que salió en abril del año pasado, ¿no?, cuando empezó esta pandemia y esta adecuación, estos planes de recuperación, al nivel inicial se le brinda una hora cronológica, sincrónica, ¿no? Pero como bien lo mencioné yo en la segunda sesión, esta modalidad remota no solo tiene una fase sincrónica, también debe tener una fase asincrónica. Y en el nivel inicial, esa fase asincrónica va a depender mucho del diálogo que entablemos, de la corresponsabilidad que tengamos con los padres de familia para que nos ayuden, vamos a decirlo, porque son también los primeros interesados, en que en esa fase asincrónica realice actividades comunes de la vida diaria, orientados, por supuesto, por las maestras del nivel inicial, para que cuando solo se tenga esa hora cronológica, ¿no?, que puede estar distribuidas en 2 bloques de 30 minutos. Yo les comparto, yo tengo un sobrino pequeño en casa, por ejemplo, y él tenía 20 minutos, una hora de descanso, 20 minutos, una hora de descanso, porque la maestra decía, no van a estar atentos más de 15 o 20 minutos. Y entonces, esa distribución la maneja ¿quién? La maestra, porque conoce a sus niños. Miren lo importante de la caracterización, ¿no? Oficialmente, digamos, por los informes médicos y porque se detectó así, está en una alerta en la RBM 093, es el tiempo que se asignó. La forma de distribuir los tiempos dependerá también de la institución, dependerá de la realidad. De repente son niños y las familias que de repente quieren estar unos minutos más, un tiempito más, un bloquecito más, y si vemos que esto es posible, ¿no?, pues hagamos lo posible por tener esa conexión, ¿no? Porque a veces suele ser que la fase asincrónica no necesariamente se da cuando no hay esa corresponsabilidad y no es comprendida en su importancia real en el nivel inicial, ¿no? Un nivel muy golpeado el año anterior, ¿no? Bien, María, no sé si hubiera otra pregunta. Muy bien, Isabelita, te agradecemos nuevamente. Son muchos temas, muchos aspectos que hay que tocar. Esta es la primera parte. Te agradecemos la participación del día de hoy. Y bueno, hemos podido salvar algunos problemas tecnológicos, pero bueno, hemos sacado adelante disculpas, esto. No te preocupes, eso sucede. Agradecerte tu participación y también agradecer a nuestros fieles seguidores. Desde Tumbes, se nos han seguido hoy día desde Piura, desde Ayabaca, nos han seguido desde Nueva Cajamarca, San Martín, de todos los colegios de la UGEL 03, de José Jiménez Borja, de Sagrado Corazón, nos han seguido desde Santa María de Maranga, y también nos han seguido desde Bogotá, desde Colombia, nos han seguido desde México, la Técnica 92, saludos para la Técnica 92 de México, desde el Colegio Sagrado Corazón, nos han seguido también desde Chiclayo, el Colegio 19 del Planeta, desde el Colegio Señor de los Milagros,
y bueno, también otros colegios más. Y bueno, les quería avisar a todos nuestros seguidores y nuestros participantes en este curso Planificar y Evaluar para Aprender, que la próxima semana no tendremos sesión sincrónica. No tendremos sesión sincrónica, ¿ya? Por favor, no olvidar. La próxima semana no tenemos sesión sincrónica porque entendemos que ustedes ya van a empezar a recibir a sus estudiantes a partir del 15 de marzo, ¿no? Es una semana muy importante porque van a recibir a sus estudiantes, ¿no? Y todo esto que estamos realizando es pensando en ustedes y pensando en ellos, ¿no? Pensando en la mejora, pensando en la profesionalidad docente y bueno, agradecemos también a los docentes que se han inscrito a nuestro curso por su compromiso y por estar pendientes de su enseñanza, de cómo prepararse para trabajar mejor, sentirse bien ellos y que también los estudiantes se sientan bien. Les deseamos muchos éxitos en este nuevo año escolar que se va a iniciar el 15 de marzo. Agradecemos a Isabel y no se olviden de realizar las actividades de la plataforma. En la plataforma Moodle encontrarán el cuestionario, va a haber 2 videos y una tarea que tienen que realizar y también repasar las sesiones las sesiones sincrónicas que están publicadas en la página oficial de la UGEL 03, ¿no? Con esta nuestra cuarta sesión, ¿no? Entonces les deseamos muchos éxitos a todos los docentes de la UGEL 03 y también de todos nuestros seguidores de todo nuestro país, que ya vamos a iniciar el 15 de marzo el buen retorno. Vamos a retornar a las aulas y vamos a nuevamente reencontrarnos con nuestros estudiantes. Nos vamos a retornar el 23 de marzo. El 15 obviamente, en la semana del 15, el próximo martes no tendremos sesión sincrónica, ¿no? Entonces, por obvias razones, ¿no? Que ya vamos a iniciar el año escolar. Entonces, les invitamos a que se preparen, a pensar mucho, a hacer la planificación, en pensar todo esto que estamos dialogando con Isabel, ¿no? Y que ella nos ha presentado el día de hoy y nos vemos hasta la siguiente. Muchos éxitos. Muchas Éxitos gracias, a Isabel. todos, ánimo, gracias a todos. Sí, Un saludos abrazo a todos, nos vemos. Hasta luego, hasta la próxima.